Hola Diego y Efra, ¿cómo están? Hola Michael, muy bien. ¿Y tú qué tal? Todo bien, todo bien. Como les dije, habían algunos problemas, ¿no? Con mi electricidad y con el viento corriendo por Atlanta hoy, pero afuera de eso estoy bien. Muy alegre de estar aquí con ustedes porque siempre me choca las oportunidades que tengo para hablar con personas que desde cero me enseñaron español. Entonces, al inicio les quiero dar todas las gracias por estar acá y por todo eso. Para las pocas personas, siempre digo, ¿no? Hay pocas personas quizás que no les conocen, pero para las pocas personas que ya todavía no les conocen, pueden presentarles un poco para nosotros, por favor. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. A ver, mano, vas. Tú siempre quieres hablar, Y échale, yo- échale. Ah, y Diego, claro que sí, no, a ver, así eres, toma la palabra. pinche Diego. Órale, perro, A vas. ver, va. Pues nosotros somos Diego y Efraín, nosotros enseñamos español especialmente mexicano e informal. Bueno, sí, pues es medio informal. Sí, 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 La sí. verdad enseñamos mucha jerga mexicana en nuestro canal, en nuestra plataforma que es Mextalki. Ujú. ¿Y qué más, Diego? Y pues nada, pues lo hemos hecho desde el 2016 ¿Sí? y pues nos encanta escuchar cuando los alumnos empiezan a usar algunas palabras mexicanas y que nos dicen, oye, es que esto lo aprendí en tu canal y es como de, Sí, ay, qué bonito. gracias a ti. Muchas gracias. Entonces, Ajá. pues eso hacemos, Michael. Ok. Y sí, sí, sí. Uno, nomás para mencionar, por ejemplo, una alumna me dijo, ¿qué jaladas son esas? Así. Sí, me dijo, oye, Bra, ¿qué jaladas son esas? Y yo, wow, ¿quién te enseñó esa Así. palabra, no? Tú, güey. Ella me dijo, tú, güey. Uh, Y bueno, quién sabe, para quien no sabe, pues jaladas es igual a tonterías, ¿no? Ajá. Tonterías. ¿Qué son esas tonterías? ¿Qué son esas jaladas? Me acaban de enseñar algo porque no sabía eso para nada. Ah, ¿no? Sí, tonterías. Gracias, Efra. De nada, Diego. Pues yo creo personalmente, hay muchos creadores de contenido, pero ustedes en particular, una cosa es ya son populares, ¿no? Pero me confunde siempre, pues esto es muy confuso. ¿Por qué ustedes no son más famosos en el mundo del aprendizaje del español? ¿Por qué? Yo creo, y vamos a empezar a hablar de las historias personales de ustedes y todo eso, pero antes de eso, Diego y Efra, ustedes enseñan literalmente lo que es bien importante saber del español mexicano. ¿Por qué? Porque para mí, siendo una persona de Estados Unidos, si escucho a un mexicano promedio, es bien probable que me vayan a hablar con la jerga que ustedes utilizan. Es en toda el idioma, perdón. Entonces, creo que eso es la ventaja que ustedes nos traen, ¿no? Que nos explican el mundo del español de México, pero del mundo real, ¿no? De la jerga y todo eso. Entonces, sí, quería mencionar eso del canal de ustedes y del podcast de ustedes, porque muchas personas van a decir como, ok, otro ejemplo de dos mexicanos hablando, ¿cuál es la diferencia en eso? Que en un podcast quizás que ya sigo, eso es la diferencia, es como, es bien valioso lo que hace. Pues quería empezar con esto. ¿Dónde nacieron? ¿Ustedes de dónde? Obviamente México, pero ¿cuál parte del país? Bueno, antes que nada, Michael, muchas gracias. No sabemos el por qué no hemos crecido. Es algo que, pues honestamente, nos ha sorprendido. Hemos hecho colaboraciones con otros canales que han tenido un crecimiento abismal, Ujú, pero pues yo creo que igual es debido a que nosotros estamos en un nicho un poco más como especializado ujú, y pues está bien, o sea, estamos felices con quienes nos siguen pues el saber que realmente se interesan en español mexicano. Ujú. Nuestra meta no es enseñar el español general. Quizás ujú. llegaremos a más audiencia de esta forma, pero no, creo que preferimos enfocarnos en algo que realmente nos divierte muchísimo, porque Ujú. no se siente como, pues, como un trabajo, se siente solo como, pues vamos a chelear y vamos
a enseñar un poquito de lo que podemos. Ujú, Y bueno, los dos somos de la Ciudad de México. ujú. Sí, pues hemos vivido toda nuestra vida acá, Tú no, en güey. casi toda la vida en Ciudad de México, y pues ya nos la sabemos, ¿no? Sí, somos chilangos. Ese es el Es gentilicio de los que somos de acá. de la Somos Ciudad de chilangos. México, que ojo, Ujú. o sea, atención, ojo. Me encanta esa expresión como ojo. Ojo, Bueno, ojo. en fin, ojo, o sea, antes esta forma de llamarle a las personas de la Ciudad de México era ofensiva. O sea, Wow. porque chilango es una mezcla de chile con chango, con mono. Entonces era como monos que les gusta el chile, no sé. Ah, wow. Y es que Chile en México también es igual a verga, es igual a pene. Entonces, changos que les gusta Oh, wow. el Wow. Chile, pues era así como ofensivo, ¿no? O sea, Ah, como, ¿a entiendo. quién le estás diciendo así? Ah, entiendo. ¿No? Ok. Pero ahora pues es un término muy aceptado. Hay hasta Güey, o una sea, revista. pudimos haber literalmente solo dicho, somos de la Ciudad de México, güey, y ya te fuiste hasta la revista Chilango, pero Es que hay Oh, una me revista gusta, me que se llama gusta. Sigue, sigue. y tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo. Esa es una frase muy Ay. típica, como de, te voy a contar un chisme. No le digas a nadie. No le digas a nadie. Tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo, Ujú. pero ya hasta se me olvidó. Ah, no. Pero estaba esta frase muy común en estados del norte de México que decían, haz patria y mata a un chilango, haz patria y Wow. mata a un chilango. O sea, era una frase muy común por Ujú, ahí de los 90s e inicios del 2000, estaba muy popular esto, o sea, como que, pues sí, o sea, échate un chilango. ujú. Sí, sí, sí. Es cierto. Eh, Había mucha polarización, vamos a usar sí, ese término un poquito más acá, más chido, pero había mucha polarización entre los estados del norte y la ciudad. De hecho, parecía a veces que era eh, todos los estados contra la Ciudad de México. ajá. Ahora, o nos amaban o nos odiaban, pero no había, hablaban de nosotros siempre. Sí, Wow. creo que es algo que pasa en muchos países. No sé específicamente en Estados Unidos, pero al menos en muchos países de Latinoamérica, Ujú, las personas de la capital usualmente son muy odiadas, ¿no? ujú, ujú, O ujú, sea, yo recuerdo mis primeros días en Guadalajara, donde vivía antes, ujú, y un señor me dijo, tú eres del DF, ¿verdad? Porque antes se llamaba DF antes de ser Ciudad de México, y me dijo, tú eres del DF, ¿verdad? Y yo sí. Y él me dijo, a mí no me gustan esas personas de allá, son unos traicioneros. ah, Y yo, pues, Entonces, señor, ¿sí me va a dar mi kilo de tortillas o señor, yo solo vengo a comprarle, no mames? solo vengo a comprar aquí, no quiero problemas. Ya, güey, ahora sí, ya te pasaste con la Ya, pregunta. ya, Ya. no, no, perdóname, mira, mira, habla, habla, no hay problema para nada, me sí somos encanta. chilangos. No, está bien, está bien. Y mira, es un punto que me gustaría tocar en la charla porque es algo que me parece bien importante. Quizás no pensaba antes, ¿no? Pero no sabía si hay regionalismo en México, entonces podemos tocar ese punto más tarde. Pero antes de eso, siempre me interesa cuando hablo con unos mexicanos, ¿no? Me interesa saber si ustedes realmente se dan cuenta del poder cultural que ustedes tienen en el mundo, que han tenido en la historia del mundo y todavía tienen en el mundo. Porque siempre digo, ¿no? Ustedes, los mexicanos, ¿no? Acá en Estados Unidos son, y no quiero ser ofensivo, pero cuando uno piensa en un latino, piensa en un mexicano. Cuando uno piensa en cultura latina, piensa en la cultura mexicana. Cuando uno piensa en comida latina, piensa en comida mexicana. Tanto, y lo había mencionado esto antes, que hay personas, lamentablemente son ignorantes acá, que perdón, al español como el idioma mexicano. Es bien Mm, poderoso el país. En el mundo no hay tantos países, quizás, digamos, no quiero nombrar un país, pero quizás hay países donde se vive bien, quizás es un país rico, pero
no exportan cultura, no hay una falta de cultura y nadie sabe de la música, del idioma, de la comida, de las tradiciones, nada de ahí. Entonces, como mexicanos, ustedes realmente se dan cuenta del poder de tu país culturalmente, en otras formas también, pero a mí me refiero a la cultura. Tanto que ustedes, yo recuerdo que mi tema favorito en la escuela siempre era la historia de México, cómo crearon las matemáticas, los deportes que jugamos actualmente, el base de los deportes, ¿no? Tanto que pensamos acá en Estados Unidos que el mundo se iba a acabar el año 2022 por el calendario de los mayas. Es como, son cosas bien grandes de nuestro mundo. Entonces, ustedes se dan cuenta de eso y realmente cómo se sienten de ese. Uh-huh. Como, Pues, como diría Diego, gracias, antes que nada, gracias por tus bonitas palabras. Es que así dice Diego, así, ¿Verdad? antes que nada. Ahora sí, dale, Diego, dale. no, de hecho, sí, alguna vez hace ya mucho tiempo, yo sé que quizás esto ya no es común, pero llegó un momento en el que a veces hasta las personas decían, y yo decía, wow, no tiene sentido, pero decían, es que sí, son mexicanos del Salvador. Yo decía, Uh-huh. Sí, pasa. ¿cómo mexicanos del Salvador? Sí, es que son mexicanos, pero vienen del Salvador. Y pues yo dije, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo? Pero sí, neta, sí, escuchaba eso y decía, ¿cómo va a ser posible eso? Pero no, más allá de estas situaciones, am, pues nos hemos dado cuenta con muchísimos de nuestros alumnos que llegan a conocer aspectos culturales, Uh-huh. cantantes, cuestión de música, cuestión de tradiciones. El tequila, por ejemplo, es algo internacional, o sea, se ha vuelto, hasta hay una canción que solo dice tequila y ¿la has escuchado? Ah, sí. También hay una canción de una portuguesa que también se llama Tequila, de portuguesa, y dice tequi, 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 No tequi, manches. tequila, borem, bam, bam, que Pero, o sea, tequi. fíjate, o Sí, sí. sea, Pasa, sí. en aspecto cultural, o sea, en aspecto gastronómico, sí, yo creo que hemos traspasado muchísimas barreras y tanto así que, no digo que todos, obviamente, o sea, pero sí muchas nacionalidades tenemos como un estereotipo en el mundo de, si le preguntas a un alemán, oye, ¿cómo es un mexicano? Podría darte al menos una respuesta y Eso. no parecemos, o no pasamos, como se dice, no pasamos desapercibidos. Uh-huh. Entonces eso creo que sí es una, pues un enorme impacto el que hemos tenido a nivel mundial. Uh-huh. Sí, ventajas y desventajas, ¿no? O sea, dentro de todo que nos hace sentir orgullosos de que conozcan nuestras civilizaciones antiguas, como son aztecas o mayas, Uh-huh. ¿no? Que igual, por ejemplo, Perú también tiene a los incas, Sí, claro. pero de los incas no se habla tanto como de los aztecas o los mayas. Uh-huh. Uh-huh. Aunque Perú también tiene mucho que dar, pero sí es eso lo que nos hemos dado cuenta, Uh-huh. Ujú. ¿no? Eh, y pues sí, es motivo de orgullo, pero también es un gran peso, porque dices, ay, ojalá, o sea, ojalá todos los mexicanos fueran un muy buen ejemplo de cómo ser un mexicano, ¿no? Pero creo que eso puede pasar en cualquier país, hay personas acá, quizás alemanes, quizás, no sé, Ujú. pues personas de cualquier lado que Sí, sí. sí, no nos caen bien, pero entiendo. Simón. Sí, pero ustedes mencionaron, ¿no? Que nacieron y crecieron en la Ciudad de México. Me pueden hablar un poco de esa experiencia de vivir ahí, de crecer ahí? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esto más tarde también, pero ahora mismo, al menos acá de nuevo en Estados Unidos, he notado que, o sea, su ciudad se ha vuelto muy popular. Es como veo videos siempre de personas retirándose, jubilándose, no sé, por ahí, personas visitando. Ujú. Yo conozco personas que decían como, nunca voy a irme de Estados Unidos y el primer destino que decidieron a ir, perdón, fue la Ciudad de México. Entonces, Órale.
Sí, en serio. Entonces, es una ciudad gigante. Entonces, lo que escucho son dos extremos. Escucho que es la mejor ciudad del mundo de la parte de los gringos con los cuales yo he hablado. Y a la vez escucho el otro extremo que es, no, es bien peligroso. Si sacas tu celular, alguien te va a quitar, va a robar o cosas así, ¿no? Entonces, no creo en ninguno de los dos extremos. Ustedes saben la ciudad, conocen, perdón, la ciudad muy bien. Entonces, ¿nos pueden explicar un poco los pros y los contras, digamos, cómo era la experiencia y es la experiencia de vivir ahí? Mira, algo que tenemos en común, Efra y yo, es Ujú. que eh, hemos estado en ciudades, hemos vivido en ciudades diferentes. Okay. Él estuvo en un tiempo también en Guadalajara, estuvo viviendo en el extranjero, yo igual, estuve un tiempo en Montreal. Ujú. Y sí, sí es una enorme diferencia. O sea, esta es una ciudad muy, como muy movida. Para mí es una ciudad magnífica porque han venido muchas personas que incluso se quedan un año, por ejemplo, aquí en la ciudad, solo en la ciudad un año, Ujú. y uno pensaría, no, pues un año es suficiente para conocer la ciudad Ujú. y ya puedes saber todo lo que hay aquí. Ujú. Pero a pesar de que estas personas constantemente pues tienen mucho tiempo libre y viajan, conocen, Ujú. es increíble, pero muchos dicen, no, pues aún creo que hay muchas cosas más que descubrir en la Ciudad de México. Y es que la verdad es que a pesar de que, o sea, sí es una ciudad grande, Ujú. siempre hay algo nuevo que hacer en casi cada esquina. Ok. Mm, Y de eso han sido testimonio muchísimas personas que han venido aquí. Ujú. No, yo personalmente no conozco a nadie que haya venido aquí a la Ciudad de México y que no tenga la intención de regresar. Wow. Como por ejemplo a otras ciudades que pues quizás vas, conoces y dices, ah, sí está ujú, bonito, pero pues si les preguntas, oye, ¿regresarías? Pues quizás, pero no está realmente en el plan. Ujú. Ujú. Pero aquí de la ciudad y especialmente de Estados Unidos, porque no está tan lejos, Ujú. casi siempre es seguro de que vienen una vez y regresan en un futuro. Sí, sí. Entonces, ujú, creo que eso habla muy bien de la ciudad, aunque también en el lado opuesto sí tiene muchas cosas negativas. ujú. Sí, bueno, pero en cuanto a negativo, pues las veces que me han robado han sido en otras ciudades, Wow. por ejemplo. O sea, Buen punto. sí, sí, acá en la ciudad, cuando yo era chico, una vez sí me robaron, ¿eh? Me ¿Ah, sí? robaron mi bicicleta, pero fue No, hace mucho. sí. Sí, sí, pero no siento yo que sea tampoco una ciudad, wow, súper peligrosa. Estamos hablando de que se vuelve peligrosa para alguien que no debe de estar en un lugar o que no debe de meterse con ciertas personas, ¿no? O Ujú. Ujú. sea, Y además, sí, siempre cuando sepas reconocer como esas señales, obviamente, como en cualquier ciudad, o sea, ujú, piensa también en los de primer mundo, uno pensaría, retomo aquí Canadá porque es un lugar muy seguro, y Ujú. uno pensaría, ah, no, pues es que allá no roban, pero la realidad es que sí, o sea, incluso yo que estaba en Montreal ahí, sí estuve a punto de ser asaltado, me di cuenta de eso, y aquí en México hace muchos años que no me pasa. Ujú. Entonces, sí no es la ciudad más segura, ujú. pero pues si sabes dónde moverte y cómo moverte, no vas a tener ningún Sí, problema. no creo que tienes por qué tener problemas, Ujú. ¿no? No tienes por qué. Sí, sí, Sí. sí, estoy de acuerdo. Ujú. Y por eso es el próximo destino mío. Y si voy a ¿Ah, viajar, sí? sí, 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 ¿No sí. has venido? No todavía. He viajado a México cuando era chiquito, ¿no? Pero fui a Cozumel. Entonces, es como México para principiantes, me han dicho, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, voy Sí, Como México Resort, me han dicho, ¿no? eso. México Resort y México Resort. México Real. Ajá. Sí, Exacto. es cierto. Sí, sí es un enorme contraste, ¿eh? O sea, muchos van a Cancún y dicen esto es México o sea, Esto sí, es México. sí, pero Esto es México. ajá, Así exacto. bien. ¡Ah! No, pero
O Oaxaca, ¿no? Ese es un poquito más Oaxaca es la onda. apegado a la realidad, o sea. Oaxaca es mi favorito. Sí, no, igual a mí, o sea, Sí, el sí. mezcal, güey. El mezcal. Es mi favorito Oaxaca, creo que sí. Lo que está mencionando me trae a nuestro próximo tema, es la diversidad en México, ¿no? Hay una gran diversidad que no sabía antes, ¿no? Pero lo que sí recuerdo, pensando retrospectivamente, ¿es una palabra en español? Ajá. O en retrospectiva. En retrospectiva, uno de mis mejores amigos en la escuela era un chico de Sinaloa que se llamaba Jason. Y me acuerdo que él tenía su estilo, ¿no? Del norte, de esa parte de México. Y, o sea, hice un amigo con otro mexicano que literalmente llegó, o sea, literalmente de la Ciudad de México. Y había muchas diferencias entre ellos. Obviamente son diferentes personas, no todos los mexicanos son iguales, pero a cuanto a la cultura, a sus culturas era muy diferente. Entonces me gustaría, o sea, nos pueden explicar un poco de las diferencias entre el norte, porque me dijeron, ¿no? De ese dicho que tenían allá en el norte y de los chilangos y todo eso. Entonces, nos pueden explicar un poco de las regiones, cómo quizás la forma de hablar cambia, la cultura cambia, la vibra, el ambiente cambia de las partes diferentes de México, las diferentes partes. Pues, a ver, bueno, desde el acento hay una diferencia abismal, ¿no? Nosotros decimos, ¿y cómo va todo? Y allá, pues, ¿y cómo va todo, breve? ¿No? Así como que más marcado. Y también, por ejemplo, aquí les decimos chamacos, allá les dicen plebes o tienen otra palabra. Eso, sí, o sea, el vocabulario sí llega a cambiar un poco. Sí. En cuanto, esto es como hacer una generalización, pero sí aplica, si lo vemos de esta forma. En el sur, muchas veces el tono va de abajo hacia arriba. Okay. Bomba, como, ¿cómo dirían en Yucatán, mano? Vamos a hacer unos recados Vamos a porque hacer unos queremos recados. hacer unos tacos. Pero ves, es como de empiezan así y luego cambian. Entonces, como de abajo hacia arriba, decimos que en el centro, la región centro es como neutral. Algunos dicen, y es cierto, en barrios, pues vamos a llamarles barrios bajos, aquí en la Ciudad de México, sí tenemos un acento muy, muy particular. A ver, hermano, imítalo. Ahora sí que ya te pasaste de lanza, hijo de tu pinche madre. ¿Cómo se te ocurre ser tan culero? Y le dije a la Brittany, no, pues vámonos acá por unos tacos, ¿cómo ves? Sí, más o menos así. Es muy Y ya en el particular. norte, pues algunos estados particularmente, por ejemplo, las CH lo hacen como SH, ¿no? Como leche, nisho, la shilo, muchacha, shusho. ¿Cómo está shusho? El sushi Exacto. también, El o sea, sushi, ¿no? Entonces... Y también el tono generalmente, como dijimos, de abajo, va de abajo hacia arriba en la parte sur, en la parte norte es lo contrario, más bien va de abajo, de arriba hacia abajo, como, ¿qué pasó, sobrino? Eso. ¿Cómo estamos? Y es como Sí, de, hablando ¿cómo así. estamos? Es como ¿Qué de pasó, arriba hacia sobrino? abajo. Sí, le haces así, Ah, ¿no? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? ¿Qué pasó, sobrinos? Vamos por unas birras. Súbanse a la ¿no? troca. A la mamalona. Usan a la mamolona. Te mamaste. Y usan también algunas palabras pues el Spanglish, ¿no? Algunas personas usan Sí, también eso ayúdame a allá. pushar, para Ajá, ayúdame a empujar. pushar, por Guacha ejemplo, esto. guacha. Guacha, La ¿no? troca, o sea, aquí no La le troca. llamamos mucho la troca, Pues pues sí, pero no tanto, ¿no? algunos la entendemos, pero no es como que yo le diga a Efra, oye, pues Y vamos a sí, subirnos a esa sí, troca. si lo decimos es porque está en las canciones de banda, ¿no? En Ah, las canciones de banda, pues que las bandas, ese género es del norte. Exacto. sí. Los Ujú. Entonces sí, o sea, y eso nada más es por mencionar unas cuestiones. Podríamos echarnos todo un podcast hablando algunas de eso. diferencias. Ajá. Ok, y cuando se trata de las ciudades diferentes, por ejemplo,
nunca he conocido a Guadalajara, pero me parece, de lo que he visto, me parece una ciudad muy artística, como muy moderna, muy de hipster un poco, no sé si me estoy equivocando. Entonces, pero en contraste en, digamos, una ciudad en el norte, he visto ranchos, mucho campo, muchos paisajes gigantes. Entonces, cuando se trata de las vibras de las ciudades, ¿no? ¿Qué es lo que nos pueden decir? Bueno, ahí rápidamente, antes de que Diego, Ajá. por ejemplo, tenemos Monterrey y Monterrey no tiene nada de rancho, ¿no? Es una ciudad, de hecho, muy moderna y una de Es de las negocios, es de ciudades, negocios. ajá, es una de las ciudades más ricas de México. Ah, ok. Claro que si vas a los alrededores, pues son lugares muy pobres, pero también muy populares. Se han Ujú, grabado muchas películas ahí, ujú, pero en Monterrey sí está muy moderno. ujú. Acá en Guadalajara sí hay arte, pero más que nada el arte es más musical, es más Oh, musical. O sea, por ejemplo, de ahí tenemos al rey de las rancheras, ujú. Vicente, Sí. no, Sí, 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 Vicente Vicente. Fernández. Sí, pues ya le dije, no la Dijiste, vaya a ¿ahora de cagar. quién? ¿De quién? Sí, Vicente Fernández, pues es de Huentitán, Jalisco, que está a un ladito de Guadalajara, o Y sea, también de ahí, o sea, es el origen el como tal mariachi, del de ahí mariachi, son ¿no? los mariachis y de ahí es el tequila, o sea, Ujú. pero si vamos a arte, yo diría que una de las ciudades más artísticas en México está en Oaxaca, la capital de Oaxaca, Oaxaca es esa. Entonces, o sea, Tiene mucha diversidad cultural, gastronómica. si tú buscas arte, eso es en expresión cultural, es allá, Ah, ok, es ok. allá. Sí, sí, me encanta a mí. Sí, sí, sí. Y Escucho. Chiapas también está bueno. Ah, sí, he escuchado muchas cosas, muchas buenas cosas de las dos ciudades. Sí, Ok, sí. Sí. yendo al idioma, lo mencioné antes, ¿no? Pero el español mexicano es bien claro para mí. Ustedes hablan bien claramente. Ah, El qué pedo, bueno. como dicen, ¿no? El pedo, el problema es que hay tanta jerga, tanta. Si Sí, uno sí. escucha a un mexicano promedio, o sea, vamos a escuchar, güey, neta, ¿qué más sabemos que es fácil de entender? Como aguas, digamos, o mamada, Aguas. mames, o no, perdón, no mames, no que mames, o no mames, o No esas cosas, mames. ¿no? Que son bien comunes. Pero quiero que me Ujú. digan algunas cosas que son bien usadas, que ustedes dicen con frecuencia, pero quizás si uno está escuchando a un podcast o uno, digamos, está viviendo en Montana, en Estados Unidos, y no conoce ningún mexicano, o conoce mexicanos, pero no sabe, esas personas no saben cómo hablar español o no nacieron allí. ¿Cuáles son algunas cosas, perdón, del español mexicano que nos pueden enseñar? Jerga, frases, Uy, dichos, digamos, wow, es que 5. hay muchísimo de dónde, cómo podemos abordar esta pregunta, porque Sí. justo con eso en mente, Ujú, hace pues ya tiempo, desde que empezamos el podcast, ujú, empezamos a notar que había justamente esta enorme variedad de slang que Ujú, usamos y pues digamos que nació, no solo el objetivo era chelear, que ujú. claro, nos encanta, ¿no? Chelear y platicar y así, Ujú, pero también era el enseñar algunas palabras de español mexicano que las decíamos, pues sí, casi como de forma natural ujú, y de hecho empezamos a construir un glosario que ajá. es uno que se puede encontrar justo en mextalky.com y ahí puedes ver casi así un buen de palabras mexicanas. Ahorita tenemos más de 200 expresiones y palabras mexicanas ujú, y que sí, o sea, parece que es mucho, pero realmente la gente usa mucho estas palabras. ujú. Pero si decimos así como comunes, una es como, por ejemplo, a la verga, ¿no? Sí. O A la sabes verga. qué, las palabras con madres.
¿no? Ajá. Está Eso, con madre, está con madre, o sea, está con muy madre. bueno. Sí, sí, sí. Estas papas están con De madre, hecho, hasta también a la muy madre. madre. A la madre, eso es Ajá, sorpresa, es como, otra. no manches, wow, Sinónimo a de la a la madre. verga. Nada más que a la verga es un poco más grosero, Es pero es muy, un sinónimo. es muy informal, pero o madres, madres, es como Madres, una qué feo. sorpresa negativa, Ajá. ¿no? O por ejemplo, ni madres, like, no way, Ajá. no, ¿no? Ni madres, O sea, ni ni madres que madres, vas a salir, ¿no? ajá. Ni O, madres. oye, ¿quieres comer con Rosana? No, es mi ex, ni madres, Ni ah, ¿no? madres. O también decimos, pues ese plan está con madre, ¿no? Está con Ya madre, por dije con ejemplo. madre. Lo quería repetir, lo quería recalcar un poquito más porque sí lo usamos mucho. Y bueno, de ahí ya todas las demás que son Un un madrazo, madrazo, que es un golpe fuerte. un Un madrazo, dijeron. un madrazo, madrazo, ¿no? Como madrazo. le metieron ¡Pau! un madrazo. Le dieron un golpe fuerte, le metieron un madrazo, Eso ¿no? también es mexicano. Le metieron, como del verbo meter, le Y metieron un madrazo. es como dar un golpe, ¿no? También está madrecita, madre pequeña, madrecita. Ujú. Y a veces también solo puedes oír madre, es una madre, es decir, es una cosa pequeña. Es una ¿No? madre. Y una madrecita es una cosa pequeñita. Ok. Y también está, pues todos los derivados de groserías con la palabra madre, que esas ya son muy fuertes para un mexicano. Si tú se la dices a un mexicano, puedes esperar un golpe. Un madrazo. Dame, O dame- sea, dame un ejemplo, porfa. sí, como Ah, chinga tu madre. sí. Esa es Oh, así, la claro, ok, claro, sí, sí, sí. chinga tu madre. O Tu puta tu puta madre. madre. Es como de, Puta madre. o sea, Y puta madre ya es como de que estás enojado, de muy enojado, o sea, no lo dices muy seguido. lo decimos entre nosotros, pero de una forma, en todo, el secreto está en el tono, yo creo. Ujú. Sí, Porque sí, si es entre nosotros, pues yo entiendo, ¿no? Le digo, no mames, Efra, chinga tu madre, güey. Pero así es como de, sí, pero pero de tono. todos modos, si Diego lo dice mal, sí es como de, Sí, tu puta me madre, falla un Diego. poquito el tono y ya se fregó el asunto. Ya se Ok. fregó, ya. Sí, Les puedo hacer una pregunta, porque me parece que la jerga es bien tan común que los viejos quizás la utilizan, ¿no? Entonces, ajá. dos preguntas. La generación pasada habla así también y, digamos, tú y Efra, ¿no? Están en una tienda, ¿no? Y la mesera les está ayudando y dices como, no mames, ¿eso es grosero o qué? Sí, sí, sí. ¿Y sí? Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, sí lo usamos mucho, pero es como entre nosotros, ya en como un aspecto más neutral. Es Ok. muy raro, Sí, sí. pero, o sea, vendedores informales, por ejemplo, no sé, en un puesto en la calle, sí Ujú. podrías esperar el escuchar este tipo de vocabulario. En un restaurante, yo creo que rara vez podrías No, escucharlo, pero de ¿no? todos modos no dices, no mames a nadie. O No, o sea, sea, como un vendedor y hacia a un extranjero, pues no, pero si están hablando entre ellos y dices, no, pues, ¿qué está pasando aquí? Eso sí, seguro lo escuchas. Ok. Ok, ok. Eso sí. O sea, Entonces, pero de que lo vas a escuchar, indudablemente, si vienes a Ujú. la ciudad, eso está más que garantizado. ujú, Sobre todo si vas caminando en la calle, si vas como... El slang se usa en, en mi opinión, como en todas las clases. No tiene que ver esto con clase baja, clase media. Incluso en clase alta usan Sí, un chingo de slang. hasta más que la clase media o clase baja, la clase alta, sí, Sí, usa y ahora que muchas tocaste lo de groserías. las generaciones, es cierto que sabemos que en este sentido sí tenemos que actualizarnos constantemente porque pues ahora ya están surgiendo nuevas palabras wow. que eh, a veces yo sí digo, wow, esa no la había escuchado. Mm, Yo trabajo con chicos de 15, 16 años ujú, Y se que, sacan unas nuevas. que luego se sacan unas palabras que digo, ¿qué es eso? Oye, es ujú. que ¿Qué es eso? una reciente, ¿no? Pues es que me va a cancelar. Y digo, Cancelar, sí. que yo no la había escuchado y ahorita ya la entiendo, ¿no? O de que no, pues es que no lo hagas porque si no te van a funar.
funar, ¿Qué que es es lo mismo eso? que ¿Qué es? cancelar. Ajá, es como te van a funar, te van a cancelar. Sí, Es como, oh, ok, ok. y otro, Como censurar más o menos. pero ¿sabes qué me he dado cuenta yo? Que el español mexicano, a veces de los mexicanos de Estados Unidos, es español de nuestros papás, porque ellos aprenden entre ellos, o sea, entre sus generaciones, mientras nosotros aprendemos de otros, otras generaciones, tenemos como que una Es una gama mezcla más, enorme, es una mezcla enorme. tenemos una gama más amplia. Es casi, casi como hasta otro idioma, ¿no? O sea, si aprendes español y si hablas español estándar, te vas a poder mover en México sin ningún Ujú. problema. Pero si realmente quieres como estar inmerso en la cultura, Sí, ahí sí. se Eso vuelve ya es otro, indispensable. ese ya es otro costo. Ajá, ya es otro pedo. Eso ya es otra onda. Sí, sí. Ok, ok, bien, muchas gracias por esa explicación. Ok, pasando por eso, la próxima pregunta quizás es un poco delicada, para mí no es, pero quizás mis paisanos se van a enojar porque México siempre era el destino fácil de vivir y llegar, pero últimamente hay un caos, hay un gran pedo, ¿no? Que está pasando en el mundo turístico, que es que el gobierno de México puso un bloque, digamos, Ah, sí. en las visas, en la facilidad de conseguir una visa para quedarse allí, ¿no? Sí, Entonces, sí. no sé la razón por la cual lo hicieron, pero yo sé que antes muchos gringos, muchos estadounidenses se quedaban allí en México sin papeles, sin Sí, pagar sí. impuestos, sin hacer nada, solamente para estar en un ambiente donde el costo de vida era más bajo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando ustedes eran como dicen, como pequeños, ¿no? Pequeños, o sea, veía muchos estadounidenses en la Ciudad de México. Si es así, ¿cómo era? Si ha cambiado eso, ¿cómo nos puede explicar eso? ¿Y qué opinan de eso? Porque creo yo que hay un peligro muy grande si el gobierno de México deja que muchísimos gringos se quedaran allí sin papeles, o sea, llenar o no sé, pasar, llenar, no sé, el verbo para los requisitos, ¿no? Es bien problemático porque he escuchado que en una ciudad, ¿no? Sé, cerca del el lago Champala o algo así, Ajijic. que eso, sí. Muchos mexicanos no pueden vivir allí porque el costo de vida es Sí. demasiado alto, ¿no? Lo Entonces, mismo pasa en Cancún. exacto, Que exacto. nadie vive en la costa, mexicanos no viven en la costa, y fíjate, o sea, qué bueno que tocas ese tema, porque esto es algo que quizás muchos desconocen. Ujú, Yo lo desconocía como mexicano, yo no sabía, pero en Cancún tienen tres precios. Es el precio extranjero, ujú, le llaman el precio visitante, ok, el precio mexicano, ujú, el nacional le llaman, y el local. El local es para las personas que viven ahí ujú, y yo recuerdo porque, por ejemplo, para un cenote ujú, decían, no recuerdo el número exacto, pero te voy a decir algo no muy alejado de la realidad, pero decían, ok, precio extranjero es 1,000 pesos por persona. ujú, Pues bueno, aún así, por lo que te dan, realmente es un buen precio. ujú, El precio nacional era como 600 pesos ujú, para todos los mexicanos. En este caso, pues, como yo iba de la ciudad, pues me tocaba a mí ese precio. Y el ujú, precio local lo ponían en la mitad, en 300 pesos. ujú. Y decías, wow, o sea, si es una diferencia un poquito grande comparada con el extranjero. Pero esto lo hacen de alguna forma para equiparar un poquito el costo de vida, porque de verdad, estar en Cancún, si yo como mexicano voy para allá y aunque en teoría tenga un buen sueldo, sí Ujú, sería un poco complicado para mí vivir cerca de la costa de Cancún. ujú. Ahora imagina los que trabajan ahí con sueldos mínimos, es Eso. imposible, o sea, es imposible para ellos. Y ahí es donde en los últimos meses ya está como muy de moda y qué bueno, o sea, realmente qué bueno que se ha como puesto atención en esto, que Ujú. es lo de la gentrificación, ¿no? O Eso, sea, Diego, sí, lo sí. de la gentrificación a veces eso representa un problema, es toda una polémica porque si bien
da trabajos y de alguna forma vamos a pensar, no sé, en algunos meseros que trabajan en Polanco, a veces reciben buenas propinas de parte de los extranjeros. Esto no es siempre así y bueno, nos podemos meter en una discusión enorme. Ujú. Países que, por ejemplo, no están acostumbrados a dar propina, sin mencionar algunos, claro, pero hay algunos que no están acostumbrados pero tienen dinero, tienen este poder adquisitivo. Se vuelve muy complicado porque pues es un estilo de vida o es una capacidad para poder pagar cosas mucho más elevadas que nosotros normalmente no podríamos hacer. Y eso comienza a segmentar muchísimo algunas pues localidades aquí dentro de la misma ciudad. Si hablamos, por ejemplo, hay dos zonas en donde vienen muchos extranjeros. Cuando vienen aquí a la ciudad, hablamos de La Condesa, por ejemplo, esa es es una zona muy reconocida por La los Roma. extranjeros, y la Roma. He escuchado esa parte. Sí hay mexicanos, claro que hay mexicanos en estas zonas, pero poco a poco ves más extranjeros viviendo aquí y viviendo, o sea, viviendo ya aquí. Sí, en realidad, o sea, regresando a tu pregunta también, si de chicos veíamos muchos extranjeros, pues en realidad no, o sea, antes era un poco más difícil ver extranjeros en estas zonas y ahora pues es más común debido a que hay trabajos remotos, ¿no? Puedes trabajar a distancia, entonces pues es más común ver extranjeros ahora en esos lugares. Lo que sucede en la Ciudad de México o en lugares como Ajijic, por ejemplo, Ajijic es considerado ya una ciudad gringa, o sea, Wow. no es como una mexicana. Diego, tú no has estado ahí, ¿no? Yo No. no. Sí, pero está muy cerca de Guadalajara, es una ciudad muy bonita, pero realmente pues es considerada pues gringa porque hasta los americanos tienen sus tiendas, tienen Wow. sus propios cursos, sus propios lugares donde ellos se reúnen y no hay mexicanos, o sea, no se mezclan con los mexicanos, solo es Entonces, imagina ese problema, o esta sea, en zona. nuestro propio país nos sentimos de alguna forma, pues, alienados, ¿no? Nos Sí, sentimos, entiendo, 100%. sí, o Sí. sea, se vuelve, pues sí, es realmente un poco complicado y más para las personas que, pues, están en la clase, digamos, económica más Sí, baja. para baja está complicado, aunque yo no estoy del todo en desacuerdo porque cuando están los americanos, los gringos en una ciudad, generalmente es más limpia, hay más seguridad porque el gobierno los cuida mucho, eh, hay hay otro modo de vida, esa parte del agua está limpia, o sea, hay ventajas, hay muchas ventajas en Y eso hablando también. aquí de la ciudad, la Condesa, hay muchos puestos allá, muchos lugares, y Sí. sabes que si vas allá, estás como seguro, o al menos te puedes sentir un poco seguro de estar en este Sí, lugar. sí, y los negocios ahí han crecido bastante, o sea, hay muchos más negocios que antes. Entonces hay como, son ambos lados de la moneda, Ujú. aunque ciertamente habría mucho problema si vienen muchos extranjeros aquí con sueldos extranjeros, sí podría ser un efecto Cancún, ¿no? Vamos a llamarle. Y para mí la cosa también es, dos cosas para mí son riesgosas. Uno es que no pagan impuestos, ¿no? Entonces están viviendo Ah, ahí, utilizando los servicios, pero no pagan impuestos. Y también podemos ver lo que pasó con Costa Rica. Obviamente es un caso diferente, un país menos grande, pero ahora Costa Rica es bien costoso, vivir ahí es bien costoso ujú. para los ticos, le llaman, ¿no? Es bien, les llaman, perdón, es bien difícil vivir allí. He escuchado al menos de algunos amigos que son de ahí que es costoso vivir Sí, ahí, sí. solamente por lo que les mencioné, es por the flood of gringos que vinieron. Entonces, sí, solamente quería saber Mm. la opinión de ustedes. Ok, Sí. tres más preguntitas pequeñas y ya nos vamos. Estoy muy emocionado de Órale, estar aquí. órale. Ok,
Mi próxima pregunta es muy pequeña, pero he visto documentales, ¿no? De la popularidad de Coca-Cola en México. ¿Qué es? Ah, sí. ¿Nos pueden explicar un poco de eso? La Coca-Cola es bien popular ahí. Sí, Cómo, sí. cómo es ahí? Creo que en un punto, no estoy tan seguro ahorita de la Ah, estadística, pero ok. creo que en un punto nosotros éramos los consumidores número uno de Coca-Cola en el mundo. Y si no lo somos actualmente, te aseguro que estamos dentro de los primeros lugares. Sí, es que en todas las comidas familiares de los domingos, al menos la coca siempre estaba presente. Sí. Estaba ya en varias familias, ya no tanto, pero sí. O sea, por ejemplo, uno de mis vecinos se murió por piedras en el riñón. ¿De la Coca? Sí, sí, o sea, él despertaba y tomaba coca, y en la noche también tomaba coca, Es muy común, y por se ejemplo, murió. y es el desayuno albañil, o sea, Así le dicen también, o sea, el sí, desayuno de obreros, de trabajadores, es con coca, sí, 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 sí. pero pues es que da energía, ¿no? O sea, te Exacto, o sea, estás despierta. trabajando y, o sea, pues obviamente después de un rato te cansas, te echas aquí un vaso y es muy común con los albañiles. Me parece que no existen, no estoy seguro, las botellas retornables, por ejemplo, de Coca-Cola. Ujú. Son botellas un poquito más gruesas que son generalmente más baratas. Sí, Mm. más grandes y gruesas de lo normal. Sí, exacto. Sí, 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 sí. Que, No, es pues que sí sí, tienes razón. Sí. y ya después pues esas las compras y Ajá. después las llevas otra vez a la tienda y Ah, te dan Te una dan coca otra, más exacto. barata, o sea, está barato. Sí, se ahorran pues como el envase porque es reutilizable. Ajá, o sea, en lugar de pagar 27 pagas 22 y ya, Y dices, bueno, ya entonces 5 pesos, pues ya es un 5 ahorro sí. ahí. Sí, ok. y pues con las productoras de Coca-Cola ahorita hay un problema muy grande en Chiapas porque se están acabando el agua. Ah, sí, Ujú. también. Claro, eso sí, que allí hay más accesibilidad a la coca que al agua limpio. Sí, Sí. sí. También ha pasado con algunas cervecerías, de hecho. Wow, wow, O wow. sea, sí, sí ha llegado a pasar como que se acaban o se empiezan a agotar las reservas de agua. Ujú, Sí, sí ha habido algunos problemas. ¿Sabes algo que también es ahí importante mencionar? Si tú pruebas la coca aquí en México, y eso no sé, me parece que sí es algo real, ujú, sabe diferente a la de Estados Unidos o a la de Europa, sí ujú, es un sabor diferente. ok, Yo personalmente prefiero la Coca-Cola de aquí de México, ujú. riquísima. ¿Y sabes cuál es la mejor? En mi opinión, las del envase de vidrio. Las de Es. envase de vidrio, están riquísimas. Sí, sí. Oh, Ok. a ver, niégalo, perro. No, pues ya deja de hablar, hijo de tu madre. Ya, a ver, has hablado más tú, perro. No, no, está bien, está bien, está bien. Ok, ustedes me dijeron, perdón, que vivieron en otro país, pero en el futuro pueden verse viviendo por todo el tiempo, digamos, en otro país o están enamorados de su querido México. Hoy mi plan no es quedarme aquí. Yo amo, ¿O es? ¿O es? no lo es. Yo amo la Ciudad de México, yo amo y antes la odiaba, o sea, realmente sí la odiaba yo. Ok. Pero no, ahora mi objetivo es, desde los 13 años y no ha cambiado, es establecerme en Montreal. Ah, en Canadá, ok, ok. Ujú. ¿Y Efra? Sí, en mi caso, fíjate que he salido con extranjeras y Uh-oh. siempre les digo siempre les digo que no nos vamos a mover de acá, que nos quedamos en Ya México. no va a comentar nada, güey. Sí, ajá, les digo usualmente, si quieres, no nos casemos por el civil, o sea, no necesito tus Eso. papeles. Pero aquí vamos a vivir en México, porque Ah, creo que la vida aquí es muy buena. ajá, Así ok. que, sí. Pero lo que no sabes es de que si me voy yo, se va a tener que venir conmigo. Entonces, Eh, Ah, ah. Y mira, no me quiero meter en los asuntos tuyos, Efra, pero o sea, ¿a ti te gustan las extranjeras más que las mexicanas o qué? Escucho mucho ujú. en el podcast, ¿no? Que usted siempre está uy, no, pues si supieras ahí sus una historias. extranjera, ¿no? Es que, mira, te voy a decir algo. Ok.
no estás para escucharlo, ni yo para, ni yo para contarlo. Ahí está la expresión de hace rato. No estás para escucharlo, Michael, ni Ok. yo para contarlo, pero es que soy exótico con las extranjeras, seamos honestos, Ah, no, dice, no, buen punto, o sí. sea, aquí pues sí, o sea, me gustan las mexicanas, pero soy un chico normal y No, no entiendo. allá afuera, Es que se siente como una joya, Efraín, soy o una sea, joya, o sea, se siente soy como una joya, pero shine porque bright like aquí a diamond. A ver qué. salimos así a un lugar Ay, sí me cuesta. y Efra está como de, sí, vamos a bailar y todos se ven como, Ay, no es cierto, me ven bien. no, como 9 de 10, sí lo ven así como, A 9 de 10. bueno, 8 No, como las 8 de 10, 8 de 10. 6 de Ah, 6 de bueno, 10. ok, Ok, como ok. 8, vamos a decirlo 8. Unas 8 de 10, sí lo ven y es como de, Ay, no estoy tan feo, no, Michael. no, 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 No. no digo que sea feo, nunca dije eso, solo dije que lo ven como muy normal porque, pues, o sea, lo ven y dicen, pues aquí encuentro a 100 en Exacto. cada cuadra. Pero, por ejemplo, o sea, hemos tenido el caso tenemos amigos de muchas partes, pero nada más viene alguien, no sé, que consideren exótico. Por ejemplo, aquí en México, puta, ¿no? Todas, 9 de 10, el caso contrario, ¿eh? Que se le Wow, quedan viendo y es como de, ay, no, que está súper guapo. Eso es lo mismo que le pasa a Efra, eso. pero en el extranjero. Sí, así que bueno, pues ya ahí ves el secreto. Se deja querer. Me dejo querer y Dicen que el amor de tu vida no crece en tu país, que es de otro país. Y yo creo Mira, que tiene que ver con eso que habla. no, puede ser. Mira, ahora tenemos ese acceso a todas las personas del mundo. Entonces, hazlo, lo que te da la gana, ¿no? no, pero ya estoy más convencido en una mexicana. Ah, Ya veremos, Michael. ok, No ok. estás para escucharlo ni. No, 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 ya. Estamos entre amigos. ¿Te imaginas que este video acá llegue a... No, no, no quiero meterte en problemas con No, ninguna mexicana. más bien, ¿sabes qué? Siempre respondo con una canción que dice, es la del aventurero, Ok, el aventurero. ok. A ¿Cómo? mí me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas todas. Todas, O todas. sea, sí, Me sí. consta, me Bueno, consta. ya, perdón. Muchas mujeres. Vamos a Él la muy rara vez siguiente. dice no. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente Ok, vamos pregunta. a la siguiente. Él rara vez dice no. Rara vez dice no. Lo que sea. La última pregunta es, ¿cuáles son las metas suyas para el canal, para el podcast? Porque en serio me confunde por qué el contenido de ustedes no es más popular. Ustedes, o sea, esta mañana aprendí algo del video de ustedes, de, del C accidental y llevo Ah. 2 años con español y todavía perdón, aprendo de ustedes. Entonces, ¿cuáles son las metas de ustedes para el futuro con lo que hacen? Pues mira, son Antes a que nada, largo... gracias. Antes, antes que nada, Michael, muchas Gracias. gracias por ver el video. Qué bueno que sigas aprendiendo con nosotros. Y ahora sí, contestando la pregunta, en primer lugar, son dos cosas. Ujú, En primer lugar, que cuando alguien piense en quiero aprender español, pero enfocarme en el español mexicano, ujú, sabemos que tenemos competencia, ujú, pero ujú, también sabemos que sí nos hemos especializado mucho en hacer entender ujú, el español real que se habla acá y pues el hecho de que realmente seamos em, pues todavía chavos, todavía desmadrosos, sí podemos como dar esa perspectiva, pero que cuando pienses tú en español mexicano, pienses, Mextalki. Que tú vayas así, que escuches a un amigo y que te dice, no, es que yo quiero aprender español, pero el español mexicano porque pues mi novia es mexicana, quiero conocer a Ujú, sus papás, cualquier cosa, digas, oye, ve con Mextalki. O sea, ujú, ellos te pueden enseñar, que ujú, seamos ese punto de referencia del español mexicano, mexicano, mexicano. ujú, Es el primer objetivo. El segundo objetivo es el continuar con la plataforma que tenemos. Es una plataforma en la que hemos trabajado ya
más de un año que ya tenemos un equipo detrás de esta plataforma en donde intentamos hacer todas las cosas que podría necesitar un estudiante de español, que tengan ese acceso, ese recurso, tales como, pues sí, las clases 1 a 1. Actualmente, Efra y yo todavía estamos dando clases en un futuro muy próximo. Yo voy a dejar de dar clases. Efra todavía le falta un poquito, pero, pero yo por lo menos ahorita todavía estoy dando clases. Y tenemos clubes de conversación. Tenemos justamente el podcast de alguna forma un poco mejorado porque ponemos la transcripción, el glosario, el test, inclusive en la página tenemos test como de estas palabras mexicanas, justo como para evaluar un poco si aprendiste del podcast. Continuar con un podcast ahora un poco más enfocado para principiantes. Sí, ya estamos trabajando en eso. Estamos poco a poco. Uno para principiantes, exacto. Y ya, o sea, próximamente también pronto tener como algunos retos en español, como algo que motive a los estudiantes. No sé, oye, pues a ver, cuéntame tu receta favorita, pero aquí como que el objetivo es que lo digas todo en español, que practiques los ingredientes, el imperativo quizás, vocabulario sobre la cocina. Oye, a ver, describe cuál es tu lugar favorito en tu ciudad y quizás graba un video de 1 minutito, algo así. Ese tipo de retos que lo hicimos ya desde hace mucho tiempo, pero ahora que tenemos la plataforma y al equipo detrás, creo que ya lo podemos explotar un poquito más. Sí. Ese es el segundo objetivo, como el tener como que sea nuestro digamos, eslogan, Mextalki, your Mexican Spanish Hub, ¿no? Perfecto. Sí. Pues les tengo que decir que espero que no dejan de subir contenido y hacer contenido porque ustedes literalmente desde cero, o sea, ¿cómo se dice? Es 100% la verdad. Me acuerdo, ¿no? Todo el tiempo durante la cuarentena pasaba tantas horas escuchándoles, viendo el podcast acá en esta sala, viéndoles en mi tele y aprendí palabras nuevas y chequeaba con mi tutor Juan, ¿qué significa eso? Ellos dijeron eso, ¿qué significa? Entonces, con la ayuda de ustedes y de mi tutor Juan de DF también, ustedes me han dado la oportunidad y la posibilidad y la habilidad de hablar y entender a los mexicanos. Entonces, les tengo que decir muchísimas gracias y no se rindan, por favor, porque es oro lo que hacen, en serio. Muchas gracias. Antes que nada, Michael, muchas gracias. Y no estás para escucharlo, ni nosotros para contarlo. Además, son bien graciosos también. Gracias. Sí. Gracias. Sí, gracias. Gracias por tu comentario. O sea, a veces sí nos hemos querido rendir, pero hemos estado a punto de tirar la toalla. Este espacio, Michael, ya creo que es lo último y en esto estamos de acuerdo. Ahí vas otra vez. A ver, el primero que tiró la toalla fuiste tú, pero realmente este espacio de enseñanza de español no te imaginas, la competencia es abismal, o sea, sí se sienten los madrazos, que hablamos de esa palabra, se sienten los madrazos de todas partes, ay, oye, ves la competencia y dices, wow, están haciendo muy bien las cosas, y ves un video que suben en un día y tienen 5,000 vistas y dices, wow, y nosotros subimos uno y ya 100. Como a 100, y yo le digo a Efra, oye, no más, esta vez, ¿cuántos crees que tuvimos? ¿Cuántos? 120. Y ya nos emocionamos. 500 para nosotros ya está bien. Ya es así como de wow. Pero realmente no hemos aprendido como mucho a amar a nuestra comunidad. Sí. Y algo que sí ofrecemos nosotros muy cañón, y creo que eso es algo que sí nos puede diferenciar a nosotros más como personas y también como empresa es nos encanta a nosotros como hacer una comunidad, un lugar en el que nuestros alumnos puedan llegar y decirnos, oigan, híjole, pues voy a la Ciudad de México, no sé, ¿tienen alguna recomendación? Y decirle,
Pues mira, la recomendación principal es venir y echarte una chilita con nosotros, conocernos, pues aquí vamos a Sí. dar una vuelta, quizás te damos ahí un tour y nos damos siempre como el tiempo de conocer a las Ajá. personas que nos han ayudado a crecer en este espacio tan competitivo. Sí. Ujú. Sí, pues ya hemos conocido un buen. Sí, sí, o sea, incluso durante la pandemia, cuando no se Ujú, podía viajar, muchos. muchos han venido y siempre es un gusto verlos. Luego es raro porque pues nos ven y es como de ellos nos han visto en Son muchos famosos. videos. Sí, y como tú, o sea, que dices, oye, Fray, ¿te gustan las extranjeras? Y yo, ¿cómo sabes Ajá, eso? ¿cómo Es sabes? ¿Cómo por sabes? medio Sé mucho de ti. Sí, por el podcast, pero yo digo, wow, ¿cómo que? Es que a veces yo no pienso como que alguien nos escucha, ¿no? Mira, Sí. en el mundo del aprendizaje de los idiomas, ustedes son celebridades, al menos para mí. Empecé la Muchas entrevista Ah, muy nerviosa, muy nervioso, mira, no puedo Ok. hablar español, porque ustedes no, son... no, no, no. Pero ya estás relajado. Ya. ¿Ya estás relajado, Michael? ¿Cómo se Somos, cómo somos se chidos, somos llama chidos. con mis amigos? Sí, sí, sí. Bueno, va. Pero de nuevo, muchísimas gracias y espero que todo el mundo vaya al canal de ustedes y del sitio web porque nos ayuda muchísimo, muchísimo. Pero mil gracias de nuevo y que tengan una buena noche. Chao. Muchísimas gracias, Michael. Igual Gracias, para ti. Michael. Chao. Excelente noche. Chao.